Hola, mi nombre es Leida Ramos. Estoy en la materia de Derecho Penal con la profesora Eliana Santander Sayabe. Hoy les voy a hablar sobre la fase intermedia, la audiencia preliminar, facultad y carga de las partes, y excepciones y requisitos en efecto. Comenzaremos por la fase. ¿Qué es la fase intermedia? La fase intermedia recibe su nombre puesto que ocupa un lugar medio entre la fase preparatoria y la fase del juicio. En otras palabras, es en esta fase donde se decidirá si habrá un juicio oral. Nace cuando el Ministerio Público culmina su investigación y es una etapa en la cual el juez ejerce un control de acusación por cuanto debe examinar los fundamentos fácticos jurídicos en los cuales el representante de la vindicta pública fundamenta su acusación. En esta fase, el juez puede admitir o no la acusación presentada por el Ministerio Público, dictar sobreseimiento, decidir sobre la legalidad e ilicitud de las pruebas, etc. También vamos a hablar sobre la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se encuentra estipulada en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí este artículo reza que, presentada la acusación, el juez o jueza convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo menor de 15 días, máximo de 20 días, mayor a 20 días. En caso de que hubiese que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 20 días. La víctima se tendrá como debidamente citada por cualquier medio de los establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y conste debidamente en auto. La víctima podrá, dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación de él o la fiscal o presentar una acusación particular propia, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá la cualidad de parte querellente en caso de no obtenerla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la incomparecencia. Esto está estipulado en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. La inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar. Corresponderá al juez o jueza de control realizar los conducentes para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello. En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes reglas. En caso de inasistencia de la defensa privada, se diferirá la audiencia por una sola vez, salvo solicitud del imputado, para que se le designe un defensor público, en cuyo caso se hará la designación de inmediato y se realizará la audiencia en una misma oportunidad. De no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria, si fuese el caso, se tendrá por abandonada la defensa y se procederá a designar a un defensor público de inmediato y se realizará la audiencia en una misma oportunidad. La incomparecencia, según el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. Ante la incomparecencia injustificada, el imputado o imputada que esté siendo juzgado o juzgada
en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el juez o jueza de control de oficio o a solicitud del Ministerio Público librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar su comparecencia al acto, sin perjuicio de obtener una vez realizada la audiencia, si lo estima necesario, una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad. En caso que el imputado o imputada que se encuentre privado o privada de libertad en centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez o juez, se niega a asistir a la audiencia preliminar y así conste en auto, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído. En caso de pluralidad de imputados o imputadas, se celebrará la audiencia con o los imputados comparecientes y con la defensa privada de quien no haya comparecido o la defensa pública según sea el caso. La incomparecencia según el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, ante la incomparecencia injustificada a la audiencia preliminar del representante de la defensa pública penal o del fiscal del Ministerio Público debidamente citados o citadas, el juez o jueza de control notificará al coordinador o coordinadora de la defensa pública penal del respectivo circuito judicial penal o al fiscal superior correspondiente, según sea el caso, a los fines de garantizar su presencia en una nueva fecha fijada. De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia. Vamos a hablar sobre los efectos. De acuerdo al artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición de la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público, como muy bien Alecciones Pérez Sarmiento agenda dos efectos principales. Este autor dice: el cierre de la fase preparatoria y la consiguiente convocatoria a la audiencia preliminar en el plazo de la ley es requisito sine qua non legal y previo que la fase preparatoria esté concluida, aunque no necesariamente debe ser exhaustiva no debe ser exhaustiva la investigación. Solo se requiere un fundamento serio para proceder a la acusación. También dice la posibilidad de que la víctima, dentro de los 15 días siguientes a que se le notifique la convocatoria para la audiencia preliminar, puede presentar una acusación particular propia, ajustándose a los requisitos del artículo 308, o adherirse a la acusación del Ministerio Público. Facultad y carga de las partes. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, o él o la fiscal, la víctima, siempre que se haya requerellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada podrán realizar por escrito los actos siguientes. Esto dice, se encuentra en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Primero, oponer la excepción prevista en este código cuando no haya sido planteada con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Pedir la imposición o renovación de una medida cautelar. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Proponer acuerdos preparatorios. Solicitar la suspensión condicional del proceso. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. Promover las pruebas que produjeran en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento
con posterioridad a la presentación de la acusación. Las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente en la audiencia preliminar. Desarrollo de la audiencia. Según el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, debe celebrarse el día señalado por el juez de control. Deben estar presentes el fiscal del Ministerio Público, los imputados y la imputada, el abogado defensor, la víctima. No es obligatoria su presencia. Prevé exposición de las partes sobre sus fundamentos y peticiones. En ningún caso el juez permitirá que se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. El imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en este código. El jueza informará a las partes sobre las medidas alternativas a los procedimientos las medidas alternativas al procedimiento del proceso, a la prosecución del proceso, acuerdos reparatorios, principios de oportunidad, suspensión condicional del proceso, entre otros. La decisión. Según el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, finalizada la audiencia, el juez o jueza resolverán en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes. Si existen defectos de forma en la acusación para que sean subsanados de inmediato o en la misma audiencia. Admitir total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio. Dictar el sobreseimiento si considera que o concurre alguno de los causales establecidos en la ley. Decidir acerca de las medidas cautelares, aprobar los acuerdos reparatorios, acordar la suspensión a condiciones del proceso, entre otros. Estos son algunos de los que se ofrecen. ¿Qué es un sobreseimiento? Sobreseimiento, según el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, dice así: es la fase intermedia, audiencia preliminar. El juez podrá decretar un sobreseimiento cuando concurran algunas de las causales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo lo son? La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada las cosas juzgadas. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirse el imputado o imputada. El hecho imputado no es típico o concurrente, una causa de justificación, inculpabilidad o de punibilidad. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundamento al enjuiciamiento imputado o imputado. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de las cosas juzgadas. Gracias.